Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios IRNAD. Muchas gracias por asistir y muchas gracias, Nacho, por aceptar. Sabemos que tenés una agenda bastante atareada y es tarde allá en España, así que doblemente gracias. Bueno, para los que no lo conocen, Nacho es investigador, trabaja en la Estación Biológica Doñana en Sevilla, que es tal vez digamos, el instituto de referencia en toda España y es un instituto de referencia a nivel mundial. Y Nacho también es una de las personalidades del mundo en lo que es ecología de comunidades, interacciones entre plantas y polinizadores y respuesta al cambio global. Así que, bueno, súper honrado y contento que esté acá. Además, yo que lo conozco bastante, es una persona, bueno, de las más éticas que conozco y que apasionado por lo que hace y siempre tratando de hacer lo correcto, digamos, y muy entusiasta y bueno, y eso lo lleva siempre a buen puerto, así que para mí es un gran ejemplo a seguir. Así que bueno, muchas gracias, Nacho, y ahí te dejamos. Muchísimas gracias por esta presentación. Voy a compartir pantalla. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y como introducción, como sé que tenéis a Lucas por allí y que ya estaréis totalmente informados sobre la importancia de los polinizadores en agroecosistemas, hoy quería presentar algo más de ciencia básica, algo más de intentar poner un poco más de teoría en cómo entendemos la biología de comunidades y por lo tanto no hablaré mucho de eso, de agroecosistemas o de servicios ecosistémicos, que es otra de las patas importantes de mi investigación. Lo que sí que empezaré brevemente es explicando una pequeña introducción de por qué estudiamos abejas y básicamente es porque es uno de los organismos más bonitos del mundo. Las abejas es un grupo muy diverso a nivel taxonómico. Hay más de 20.000 especies de abejas diferentes en el mundo. Y por poner un poco de contexto, esto implica el doble de especies que de pájaros. Es decir, que es un grupo muy diverso y con una biología muy interesante. Además, están involucradas en un proceso ecológico clave, como es la polinización de la mayoría de angiospermas, y por tanto podemos estudiar sus comunidades y las interacciones que establecen con las plantas. No solo entendemos la biología de un grupo trófico, sino que entendemos también ciertos procesos que pasan entre grupos tróficos. Además, y esta es mi única diapositiva con frutas y verduras, pero esta función no solo es importante para los ecosistemas, sino que también es muy importante para nosotros mismos, ya que son responsables de la polinización de muchas de las frutas y verduras que comemos y precisamente de aquellas que aportan más nutrientes y más vitaminas. Así que una razón extra para entender estas comunidades y así poder conservarlas. Bien, pues entrando un poco en materia, la mayoría una gran cantidad de trabajos sobre qué le está pasando a las comunidades de polinizadores tienen esta pinta. En el eje de las X y las Y puedes poner pues, diferentes variables. Y yo he hecho muchos de estos papers, con lo cual no es una crítica, sino es una descripción de lo que está pasando. Entonces, se elige una métrica de un descriptor de la comunidad. Puede ser riqueza de especies, puede ser la abundancia, puede ser algo más complicado como la dominancia o a veces las propiedades de la red como el anidamiento. Y se ve qué patrón sigue contra cualquier otro efecto del cambio global. Puede ser destrucción del hábitat, cambio climático, aumento de temperatura, y hemos ido describiendo ciertos patrones.
Yo creo que esto como primera aproximación es buenísimo porque nos permite entender qué patrones existen y nos permite generar hipótesis que nos indiquen de, bueno, si está habiendo un declive de la riqueza de especies con la fragmentación, pues podemos empezar a hacer hipótesis de por qué esto puede estar pasando. Sin embargo, este tipo de estudios son muy poco apropiados si queremos hacer predicciones en el futuro. Y yo creo que estamos en un momento de crisis ecológica, de cambios muy bruscos en los que la ecología ha de ir moviéndose poco a poco hacia un terreno de la predicción para poder avanzarnos a estas causas y también para poder predecir mejor cómo restaurar ecosistemas, ¿no? Responder preguntas del estilo ¿qué pasa si hacemos esto? Para nada digo que esto sea una tarea fácil. Creo que en ecología estamos muy lejos de tener predicciones buenas y para nada quiero sugerir que yo o mi grupo vamos a mejorar esto. Pero creo que hay que empezar a trabajar en ello, aunque inicialmente seamos malos, como método es la única forma de en unos años romper estas fronteras. Hay varias formas de hacer esto y diferentes investigadores están aproximándolo desde diferentes campos, pero una que a mí me interesa especialmente es utilizar mejor la teoría ecológica. Tenemos una teoría ecológica muy rica, pero normalmente no está validada con datos empíricos. Hay gente que hace teoría, hace modelos muy bonitos, hace simulaciones y hay gente que hace trabajo de campo y mira patrones, pero raramente los combinamos. Y ahí es donde yo creo que combinando datos empíricos, historia natural y una base teórica se puede empezar a avanzar. Y eso es un poco lo que me gustaría presentaros hoy. Así que quizá la pregunta general de la charla de hoy sea ¿qué mecanismos permiten a las especies persistir en una comunidad? Es por qué en una comunidad ecológica esta especie puede persistir y no tiene una extinción, aunque sea una extinción local. Y por qué otras especies, en cambio, no aguantan esas condiciones. Muy bien. Estamos hablando de comunidades, así que vamos a entender qué es una comunidad primero. Lo que están viendo aquí ustedes es todos y cada uno de los componentes que conforman una máquina de escribir. Sin embargo, esto no es una máquina de escribir, porque si estos componentes no interaccionan de la forma que han de hacerlo y no están ensamblados de una forma correcta, no es funcional. De la misma manera, vemos aquí una serie de especies y una serie de especies, una lista de especies, no es una comunidad ecológica. Para entender lo que es una comunidad ecológica, necesitamos entender cómo se relacionan unas con otras. Estas especies pueden parecer no tener nada en común entre ellas o ni siquiera estar especialmente relacionadas. Pero si estudiamos en detalle sus interacciones, como hicieron en este bonito paper estos investigadores, pueden ver cómo de forma indirecta las poblaciones de peces de este lago están mediando la reproducción del hipérico, de la hierba de San Juan, al menos aquí en España la llamamos así. Y, es un ejemplo muy claro de poner de manifiesto esta necesidad de entender cómo funciona toda esta comunidad y cómo se van estructurando estas interacciones. La mayor parte del trabajo que presentaré hoy lo hago en colaboración con mi amigo Óscar Godoy, que ha trabajado sobre todo en comunidades de plantas y ha trabajado sobre todo en modelos de coexistencia. Y nada, quería sobre todo darle crédito en las diapositivas que veréis a continuación. Y yo creo que el segundo tema de esta charla va a ser un poco el problema del elefante. Supongo que habéis oído alguna versión de esta fábula, es una fábula jainista de hace miles de años, donde se dice que un rey le cogió a unos sabios, o a veces son unos ciegos, y les dijeron, describirme qué estáis viendo. Y pues eso, uno tocaba el colmillo y decía, esto claramente es una lanza, otro tocaba la trompa y decía, esto claramente es una
una serpiente, y cada uno veía una parte del elefante, pero nadie pudo describir que era un elefante porque nadie veía el todo. Y a veces me da la sensación que en ecología nos pasa un poco esto. Estamos tan compartimentalizados que cada uno trabaja en su propio sistema de estudio, en sus interacciones, y nos cuesta ver la comunidad completa. Por lo tanto, vamos a empezar construyendo partes del elefante. Cuando veis esta foto, yo creo que la mayoría de ecólogos, sobre todo ecólogos clásicos que vienen de la botánica y vienen de las plantas, verán una comunidad de plantas. Y para entender cómo se estructura una comunidad de plantas, seguramente pensarán directamente en relaciones de competencia, pues cómo compiten diferentes especies entre ellas y cómo les permite eso mantenerse en este sistema. Hay una teoría muy bien desarrollada por Peter Chesson y colaboradores que explica de forma matemática, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí que voy a daros un poco los conceptos, cómo creemos que se estructuran esas comunidades y cómo esta estructura permite la coexistencia de varias especies. Y es una teoría muy bonita porque utiliza básicamente dos ejes. En la figura de la izquierda vamos a ver primero el eje de las X. El eje de las X es las diferencias de fitness entre dos especies, la especie A y la especie B. Básicamente es las diferencias en su capacidad para reproducirse. Si la especie A se reproduce mucho más rápido que la especie B, a tiempo infinito, pues acabará dominando la población, porque es mucho más competitiva. Por lo tanto, excluye a la especie B en lo que sería un clásico exclusión competitiva. Y viceversa. Sin embargo, sabemos que este no es el único proceso que existe, sino que hay otro proceso que está en el eje de las Y, que son las diferencias de nicho. Si la especie A y la especie B usan el mismo nicho perfectamente, habitan el mismo hábitat, consumen los mismos recursos, los mismos nutrientes de la misma zona en el mismo tiempo, entonces la que se reproduzca mejor es la que va a ganar. Pero si se diferencian en nicho, es decir, una consume nutrientes por la mañana mientras que el otro lo hace por la tarde, o uno está limitado por fósforo mientras que el otro está limitado por nitrógeno, empiezan a no competir por estos mismos recursos y pueden coexistir a pesar de que una sea mucho más, se reproduzca mucho más que la otra. Por eso vemos esta zona de coexistencia, donde las dos especies pueden coexistir si compiten de forma poco fuerte, a pesar de que haya una que sea mucho más competitiva que la otra. La belleza un poco de esta teoría es que se puede validar con datos, y de hecho en plantas se ha hecho, y que solo necesitas dos piezas para construirla. Una es la fitness de las especies o cuánto se pueden reproducir en ausencia de competencia, y la otra es la matriz de competencia entre todas las especies de la comunidad, es decir, estos ejes de si comparten nicho o no van a hacer que compitan más o menos fuerte. Vale, tenemos las plantas hasta aquí. Parece que tenemos una teoría sólida y que podemos empezar a construir. Además, y voy ahora a hacer un pequeño inciso matemático, esta teoría es muy fácil de escribir de forma matemática y eso nos permite validar mucho más los sistemas, ¿no? Hace una teoría mucho más robusta y nos permite también usarla para hacer predicciones. Esta fórmula de aquí arriba, que si no hace falta que le deis prestar mucha atención, básicamente define la curva que veis abajo. Y una vez entiendes qué hace cada término, es relativamente simple. Esta growth rate, esta lambda, es básicamente el intercept que hay en el eje de las X. Es decir, cuando no tienes competidores, el número de competidores es cero, esta se reproduce alrededor de 1200 o 1300 semillas. Mientras que a la medida que incrementas el número de competidores que tienes, es decir, hay más competencia, baja esta reproducción. Y precisamente el cómo baja la forma de esta curva te la da este parámetro alfa, que es la competencia. Con lo cual, a partir de datos empíricos relativamente simples, es decir, cómo cambia mi reproducción a medida que tengo más competencia, podemos parametrizar todo el modelo. No quiero ir mucho más en profundidad en esto, pero creo que sí que es importante perderle el miedo a este tipo de papers que a veces vemos con ecuaciones
más duras porque normalmente una vez las representamos gráficamente, pues son bastante asequibles. Espero que os haya convencido de que esto es como os cuento. Entonces entro yo en escena y con mi amigo Oscar, que estaba trabajando con este tipo de modelos, y le digo, bueno, esto es muy bonito, la competencia entre plantas está muy bien, pero yo cuando miro esto, yo lo que veo es recursos para los polinizadores, y además los polinizadores tienen un efecto muy claro sobre la reproducción de las plantas. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta los polinizadores, no podemos entender esta coexistencia. Y además yo vengo de un campo donde hemos estudiado muchas redes de polinizadores, es decir, cómo interaccionan diferentes polinizadores con diferentes plantas. Y sabemos que los polinizadores son súper importantes para la reproducción de las plantas, para su seed set, el número de semillas que generan. Y además, a nivel teórico, se ha visto que la estructura de estas redes está relacionada con la estabilidad de estas comunidades. Hay muy pocos datos empíricos, pero sí que a nivel teórico está muy bien muestreado. Y este campo tiene en cuenta esas interacciones mutualistas, pero ignora completamente lo que está pasando entre las plantas. Es decir, ¿qué pasa si podemos juntar estos dos campos? ¿Qué pasa si podemos juntar las redes de competencia entre plantas con las redes mutualistas? Y eso es lo que nos pusimos a explorar. El sistema de estudio es esta pradera, es una pradera hipersalina en la Reserva Biológica de Doñana, y es una pradera con plantas anuales y se presta muy bien porque las plantas anuales se reproducen rápido, puedes medir el seed set y puedes medir cosas como la competencia, es decir, cuántos vecinos tiene tu especie focal, y puedes medir también su tasa de visitas. Podemos medir cuántas tasas tiene diferentes especies o individuos focales. Y con esta información y un gran becario de doctorado que es José B. Lanuza, pudimos empezar a incorporar polinizadores a estos modelos. ¿Recordáis este gráfico? Y para ir una vez más vamos a intentar entender estas relaciones de competencia, y de momento seguimos pensando en un solo nivel trófico. Seguimos pensando en la coexistencia entre plantas. Lo que pasa es que le añadimos el efecto de otros niveles tróficos. Es cómo afectan otros niveles tróficos a la competencia entre plantas. Y esto es importante porque intentaré ir complicando la historia. Los modelos matemáticos se complican un poco, pero insisto, no hace falta que me des la fórmula, sino a qué elementos tiene. Tenemos el mismo growth rate, el mismo lambda, pero ahora lo modifican tanto el ambiente donde se encuentra, el ambiente en este caso era la sal, no voy a explicar mucho más, como este efecto mutualista, es decir, cuántas visitas tienes. Y a la competencia le pasa lo mismo, está modificada tanto por el ambiente como por el efecto mutualista. Y gráficamente lo podemos ver cómo cambian estas curvas. Con muchos polinizadores vemos que la tasa de crecimiento, esta lambda, es muy alta y baja a medida que tienes competencia. Pero cuando hay muy pocos polinizadores, vemos que la tasa de reproducción baja muchísimo y por lo tanto baja mucho esta capacidad de reproducirse, esta lambda o tasa de reproducción. Con lo cual podemos incorporar todo esto. ¿Qué observamos entonces en nuestro marco de trabajo? Observamos cómo las diferencias de fitness y las diferencias de nicho ponen cada par de especies en un punto diferente. Hay pares de especies que están predichas de coexistir y esto solo hablo de plantas ahora, estamos hablando solo de competencia, y hay algunas especies que predecimos, la teoría predice que no deberían estar coexistiendo, sino que hay una especie que excluye a otra. Vamos a añadir la capa de polinizadores. Cuando añadimos la capa de polinizadores, vemos que cambia la posición de estos puntos. Y pasan dos cosas. Una es que las diferencias de nicho tienden a reducirse, pero este efecto es pequeño. Y esto podemos pensarlo como, por ejemplo, hay una planta que es visitada por abejas y hay otra planta que es visitada por sírfidos, con lo cual están usando recursos diferentes y no compiten unos con otros. Pero lo que vemos un efecto muy fuerte es que la mayoría de especies tienen menos diferencia de fitness. Es decir, estas flechas están tirando hacia abajo.
Y eso es muy importante porque es uno de los mecanismos principales para mejorar la coexistencia. De hecho, veis, hay 2 de los puntos que ya predecimos que coexisten y otros 2 que no bajan lo suficiente para entrar en la región de coexistencia, pero se acercan mucho. Con lo cual, en este caso, los polinizadores están incrementando las probabilidades de coexistencia. Podemos imaginarnos fácilmente un ejemplo que es, hay una especie que no depende de los polinizadores y por lo tanto no ha de invertir en néctar y grandes cantidades de polen, pero por lo tanto se le permite ser más competitiva. Cuando no hay polinizadores, la que tiene que invertir en estructuras florales y néctar, pues se reproduce menos y es perdedora. Pero cuando entran los polinizadores, la especie que no depende de polinizadores se queda igual, se sigue reproduciendo lo mismo, pero la otra incrementa su fitness de forma considerable, con lo cual las diferencias de fitness entre las dos se igualan. Y eso fue una cosa que nos encantó descubrir, ver cómo incrementando esta complejidad, viendo más partes del elefante, podíamos empezar a hacer mejores predicciones, porque realmente podemos empezar a ver que la mayoría de especies que vemos coexistiendo, actualmente la teoría predice que van a coexistir. Bueno, estos modelos también pensamos que tenían un problema, que es que son relativamente abstractos, sobre todo para el biólogo de campo. Yo vengo de campo, yo vengo del mundo empírico y a mí me ha costado un esfuerzo importante entender todos estos modelos. También digo que hay que perder el miedo porque cuando te pones se entienden y son modelos muy elegantes, pero es una barrera para que se puedan aplicar mucho más este tipo de modelos a datos que ya existen, que mucha gente tiene y que por tanto era importante para nosotros empezar a ver más casos. Es, vale, ¿qué pasa en otros casos, en otras latitudes? Observamos patrones similares y junto a David García Callejas, que es un postdoc en nuestro lab, creamos un paquete de R que de forma muy simple tú puedes entrar los parámetros iniciales, los datos iniciales para cada individuo, pues cuántos competidores tiene, cuántas visitas observas, y él te hace tanto la extracción de parámetros como la predicción. Y nada, os animo a echarle un vistazo porque creo que lo hemos simplificado mucho y es una herramienta que creo que es bastante potente. ¿Cuál es el siguiente paso en esta línea? El siguiente paso es que a mí me interesan realmente los polinizadores y no las plantas, porque como he dicho, esto lo digo un poco irónico, pero son muchísimo más interesantes que una planta que no se mueve ni tiene esos colores tan bonitos. Entonces, queremos entender la coexistencia entre diferentes polinizadores, teniendo en cuenta tanto sus parásitos como los recursos florales que hay. Eso no es fácil porque hay que caracterizar no solo qué recursos tiene, eso hasta ahí, bueno, más o menos fácil, puedes mirar las redes de qué plantas visitan, qué parásitos tienen, ahí se complica un poco más, pero sobre todo cómo compiten entre ellos. Y el sistema de estudio que estamos usando es el de los megaquílidos. Los megaquílidos tienen una ventaja y es que hay diferentes especies que coexisten y que nidifican en cañas. Tú puedes poner cañas como esta de bambú o de otras especies vegetales y ellos las colonizan espontáneamente. Y esto lo hemos hecho aquí en Sevilla, en la Sierra Norte de Sevilla. Hemos puesto 50 nidales de estas cañas y cada caña la puedes abrir y podemos medir cuál es su reproducción. Ya tenemos uno de los elementos importantes. ¿Cómo varía esta reproducción en función de quién está en las cañas, de quién está compitiendo contigo? También podemos ver en estas cañas los niveles de parasitismo, cuántas de estas larvas han sido parasitadas y por lo tanto morirán. Y podemos caracterizar las flores que han usado o que hay en el ambiente. Por lo tanto, es un gran sistema de estudio para entender este tipo de dinámicas de coexistencia. Estamos en ello, así que no voy a poner los resultados, pero si volvemos a vernos en un año, podré explicaros si es más importante el parasitismo o los recursos florales para la coexistencia de especies de abejas.
Como he ido diciendo, estos dos ejemplos, tanto el que ya hemos trabajado con plantas o el que el que estamos trabajando con comunidades de abejas, se basan en la coexistencia de un grupo, de un nivel trófico, teniendo en cuenta otros niveles, pero la coexistencia está medida a nivel de ese nivel trófico. Sin embargo, cuando lo miramos las comunidades naturales, estas comunidades han de coexistir todas ellas, no solo las plantas. Han de coexistir las plantas, han de coexistir los polinizadores, tenemos las relaciones mutualistas y tenemos las relaciones de competencia de ambos lados. Y eso era una frontera que aún no se había explorado. Es decir, vamos a intentar saber si toda la comunidad, tanto de polinizadores como de plantas, puede coexistir y bajo qué condiciones. Por lo tanto, intentamos unir estos dos niveles, el de dentro de un nivel trófico y a nivel de redes. Entonces tenemos tanto las relaciones de competencia dentro de un nivel trófico como mutualismos o antagonismos, funciona igual, entre niveles tróficos. Esto era complejo, aquí a lo mejor a nosotros se nos quedaba la teoría un poco corta, al menos a mí. Por lo tanto, hicimos equipo con Sergei Saavedra y Rudolf Rohr, que son teóricos y han estado trabajando en este tipo de problemas a nivel teórico. El concepto es muy similar al que os he explicado antes. Tenemos una red y podemos definir, basado en la estructura de todos estos links, tanto de competencia como mutualistas, cuál es lo que ellos llaman el feasibility domain, el dominio de estabilidad, o sea, la comunidad se puede realizar. Voy a usar el anglicismo por facilidad. Y esta estructura de interacciones nos da este rango de valores en los que las comunidades pueden coexistir. Y he puesto 3 ejemplos. En el primer lado, como esto es un poco abstracto, con 3 especies se puede representar con triángulos, pero lo importante no es lo que significa este triángulo, sino es el concepto de cuán amplio es este feasibility domain que pongo en rojo. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos que esta estructura de comunidades da muchas oportunidades de coexistir. El feasibility domain es grande. Y podemos comprobar si nuestra comunidad observada cae dentro. Entonces, podemos comprobar que las tasas de reproducción de estas especies, es decir, lo equivalente a las fitness difference, caen dentro de este espacio de coexistencia y, por lo tanto, esta comunidad coexiste. Las 6 especies de esta comunidad pueden coexistir. Hay más opciones. Puede ser, como en el caso B, que este dominio de feasibilidad sea pequeño. Quiere decir que las oportunidades para coexistir son pequeñas y que estas diferencias de fitness han de ajustarse a caer ahí dentro. Sin embargo, aunque sean pequeñas, pueden caer dentro. Eso sí, tendrán menos margen de maniobra para moverse si una especie pasa a reproducirse muy poco, enseguida se saldrá y posible que quede extinta. Y puede pasar el último caso, que es que el feasibility domain sea muy grande, las probabilidades de coexistencia son muy amplias, pero aún así hay una especie, aquí la que he puesto en gris, que tiene unas tasas de reproducción muy bajas y aún teniendo muchas oportunidades de coexistencia, queda excluida, porque su reproducción es menor a su mortalidad al final. Entonces queda fuera. Y la idea es muy parecida. Tenemos la matriz de interacciones, nos da estas diferencias de nicho y las tasas de reproducción nos da estas diferencias de fitness. Las matemáticas se complican, pero el concepto es muy, muy parecido. El problema es parametrizar este tipo de modelos. Este tipo de modelos básicamente, solo quiero que os fijéis arriba a la derecha, es una matriz de matrices, básicamente lo que usa, y tienes todas las competencias que son la alfa P entre plantas. En la diagonal, todas las competencias entre animales, es la alfa A. Y en la otra diagonal tenemos los efectos mutualistas, de plantas sobre polinizadores o de polinizadores sobre plantas. Es todo lo que necesitamos para calcular cuán grande es este feasibility domain. Parece sencillo, pero
medir la competencia entre diferentes polinizadores, entre diferentes plantas y su efecto mutualista no es trivial. Con lo cual lo que hicimos es coger una comunidad experimental, la más sencilla que se nos ocurrió. 3 plantas y 3 polinizadores. Además, los abejorros, por ejemplo, pueden polinizar tanto al tomate como al haba como al rábano, con lo cual actúan de generalistas, mientras que las moscas no pueden polinizar el tomate porque no vibran, ni pueden acceder al haba porque no son suficientemente pesadas para abrir el espolón, con lo cual solo visitan el rábano. Con lo cual, en esta comunidad en concreto, actúan de especialistas. Tenemos una comunidad y aquí tanto los círculos como las líneas son proporcionales a la abundancia a la reproducción los círculos y a la interacción las líneas. Tenemos un sistema experimental y en este sistema experimental pues nos ponemos manos a la obra. Aquí estamos con Curro plantando cientos de potes con diferentes combinaciones de las 3 plantas, de manera que habían plantas que vivían con muy poca competencia, o con competencia, con muy poca competencia, y plantas que tenían muchos vecinos, por lo tanto tenían mucha competencia, y podíamos medir luego su fitness. Plantamos cientos de potes de estos y además con eso tenemos los tratamientos de competencia entre plantas, pero necesitábamos también los tratamientos de polinización. Así que los pusimos dentro de estas jaulas que ahora aún no tienen la malla, que hacen 3 por 3 metros, 3 por 3 por 3 metros, y dentro de ellas les pusimos esta malla y podíamos meter diferentes polinizadores. Sin polinizadores, solo con abejorros, solo con osmias o abejas solitarias o solo con las moscas y en diferentes combinaciones. Y eso nos permitía tener todos los parámetros para estimar el efecto mutualista y la reproducción de estas diferentes especies, ya que podíamos medir la reproducción tanto de los abejorros como de las osmias en las cañas, como de las moscas, para las cuales pusimos hígados en bandejas donde depositaban sus huevos, los cuales aprovecho para decir que a partir de las 24 horas huelen bastante curioso. Eso fue una trabajera, pero nos permitió parametrizar todo el modelo. Teníamos los 4 elementos de la matriz, al igual que las tasas de reproducción. Había 3 tratamientos, como digo, sin polinizadores, las plantas compitiendo con ellas mismas, con polinizadores en la estructura que os he enseñado antes, y con polinizadores, pero prohibiendo la interacción entre el abejorro y el rábano. Y eso era para jugar un poco con la estructura de la matriz. Esto lo hicimos simplemente poniendo una malla alrededor de los rábanos, en lo cual podía entrar las otras especies, pero el abejorro era demasiado grande. Con lo cual teníamos 3 estructuras, un marco teórico muy claro y queríamos ver cuáles eran los resultados. Empezamos por el principio. Mirando solo las plantas. ¿Qué pasa cuando añadimos polinizadores? En este caso, cada planta, el tamaño del círculo, como digo, es su capacidad, su growth rate, su capacidad reproductiva, y las flechas es la competencia que había entre cada una de ellas. A más gorda la flecha, más competencia. Podemos ver que cuando no hay polinizadores, el tomate es un claro ganador y se reproduce considerablemente más y ejerce una buena competencia. En cambio, cuando añadimos polinizadores, se igualan mucho estas diferencias de fitness, estas diferencias de reproducción, y eso es porque tanto el rábano como el haba se benefician mucho más de los polinizadores. Si traducimos estos datos a estos dominios de coexistencia, podemos ver que cuando no hay polinizadores, el feasibility domain es muy bajo. Prácticamente solo sobrevive el tomate y las otras especies están abocadas a tener una extinción local en estas comunidades cerradas. Con polinizadores y una estructura anidada se incrementa bastante estas oportunidades de coexistencia, pero las tasas reproductivas particulares de las 3 especies no dan una coexistencia plena. Es decir, hay probabilidades de que al menos una de las 3 especies acabe desapareciendo. Y
Y en el caso de la estructura en que hemos evitado una de estas interacciones, vemos que este dominio se incrementa aún más, las probabilidades de coexistencia son muy altas y además las tasas reproductivas de estas 3 especies en concreto caen dentro de este dominio, con lo cual estas comunidades podrían coexistir a largo plazo. Aquí no tiene una importancia a nivel de conservación o porque son comunidades muy artificiales en una caja y que es un poco, el resultado es un poco poco relevante para estas especies en concreto a nivel de su biología, pero sí que es muy relevante poder caracterizar estos procesos a nivel de comunidad y poder entender qué expectativas tenemos de estas diferentes situaciones. Como os he dicho, una de las cosas clave en estas 2 estructuras es que cambiaban totalmente el peso de las interacciones. Y como podemos ver, tanto el abejorro como el rábano pierden esta dominancia que tienen cuando les prohibimos interaccionar y las otras se benefician. Vamos a ver qué pasa ahora cuando miramos la coexistencia de todas las 6 especies a la vez. Y para eso podemos mirar la probabilidad de persistencia de cada una de estas especies. Aquí vemos para cada especie, en el eje de las X, su probabilidad de persistencia. Y en azul para la estructura anidada. Podemos ver que el rábano, el tomate es el que tiene mayor probabilidad de coexistencia, de persistencia, como ya he dicho. Pero lo que quiero que os fijéis aquí es como cuando prohibimos uno de estos links entre el rábano y el abejorro, en naranja, podemos ver cómo la probabilidad de coexistencia de estas 2 especies baja drásticamente. Y una cosa muy interesante es que esto solo lo vemos si hacemos el experimento. Si cogemos esta misma matriz y en nuestro ordenador, en R, simplemente quitamos este link y pues su valor lo ponemos a 0, vemos estos puntos rojos que prácticamente no cambian respecto a los azules. Tú cambias ese link a 0 y la predicción es muy similar. Eso es porque solo cambiar ese link a 0 no tiene en cuenta cómo se recablea el resto de la comunidad. Cuando quitas este link entre el rábano y el abejorro, vemos que manualmente nosotros lo hemos quitado a todas las visitas, vemos que el abejorro pasa a visitar mucho más las habas y que también vemos incrementos importantes en la visita del rábano de las otras 2 especies de abejas. Con lo cual toda la red sufre un recableo, que es lo que nos permite ver estas diferencias. No sé si he sido un poco rápido porque el experimento es complejo, pero si tenéis más curiosidad, está recientemente publicado en PNAS, entonces pues podéis echarle un ojo, porque yo creo que es eso, conceptualmente creo que avanzamos bastante en cómo hacer estas cosas. Vale, imagino que muchos de vosotros no os gustan tanto los polinizadores como a mí, y cuando veis esta imagen, no veis plantas compitiendo, no veis polinizadores haciendo de mutualistas, sino que lo que veis son herbívoros o incluso predadores afectando a estos herbívoros y a estos polinizadores. Y si queremos movernos en ver esta visión global de ver todo el elefante y no quedarnos en un trozo, podríamos expandir estos resultados a más niveles tróficos. Las buenas noticias es que a nivel matemático esto no tiene excesivo problema, porque esta matriz de matrices la podemos hacer tan grande como queramos. Pues tenemos la competencia entre plantas, en PP, tenemos la competencia entre herbívoros, la alfa HH, o entre visitantes florales, aquí floral visitos, FV, y tenemos en la diagonal las competencias. Y luego tenemos los efectos que hay entre unos y otros, el efecto herbivoría entre plantas y herbívoros, o el efecto mutualista entre polinizadores y plantas, y viceversa, el efecto que tienen las plantas sobre estos 2 grupos. Podemos incluso asumir, por simplificar, que los herbívoros y los polinizadores no van a interactuar de forma directa. A nivel matemático esto es muy bonito, pero el problema
es coger los datos para todos estos grupos de forma simultánea. Y si nosotros casi nos morimos haciéndolo experimentalmente con 6 especies, hacerlo en una pradera como la que os he enseñado en Doñana, es complejo. De todas maneras, David García Callejas ha estado liderando este proyecto. No son datos tan finos como los que tenemos experimentalmente, pero ha podido caracterizar todas las 9 redes donde tenemos depredadores, herbívoros, plantas y polinizadores, al igual que la competencia entre plantas. Y podemos inferir también la competencia entre polinizadores. Esta no está medida de forma fina, pero sí que podemos hacer inferencias. Y de hecho, estamos ultimando ahora un paper donde podemos ver cómo cambian estos feasibility domains con diferentes estructuras. A ver si podemos ver, cuando incrementamos la complejidad real del sistema, podemos entender cuál es el efecto o la predicción sobre la coexistencia de estas especies. Y esto yo creo que es también muy, muy chulo porque desde los papers iniciales de Mai, teóricos demostraban que la complejidad desestabilizaba las estructuras. Ha habido mucho debate, ¿no? ¿Es una red más compleja, más estable o menos estable? Yo creo que aquí estamos en condiciones de empezar a poner números empíricos a estas predicciones y ver un poco lo que sale. De momento no os puedo explicar mucho más, pero nuestro objetivo es que esto nos lleve a poder ver esta comunidad completa, estas piezas ensambladas y que por fin podamos ver un elemento funcional y completo, como la máquina de escribir que os comentaba al principio. Además, en un futuro, y esto ya es la lista de deseos, si tenemos modelos que estén bien parametrizados y nos creamos, podemos empezar a hacer preguntas como ¿qué pasaría si perdemos recursos florales, se pierden ciertas especies en el sistema? ¿Cómo se recablea la red y cómo afecta esto a la coexistencia de especies? ¿O qué pasa si viene una especie nueva? Por ejemplo, se añade la abeja de la miel que en una comunidad natural. ¿Cómo va a recablear esto, todos estos efectos a todas estas redes y cómo va a afectar a su ecosistencia? O nuevos patógenos que están viniendo también. Pero vaya, creo que estamos lejos, siendo muy honesto, de poder hacer este tipo de predicciones, pero creo que hemos puesto la primera piedra para avanzar en esa dirección. Y creo que me he alargado un poquillo, pero espero que os haya gustado. Y sobre todo quería agradecer, porque este trabajo es un trabajo de muchas personas, del grupo de Óscar Godoy y mío propio, y de varias fuentes de financiación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Ahora tenemos espacios para preguntas ahí en el chat, así que las personas que quieran escribir algún comentario o preguntas pueden hacerlo. ¿Vos podés leer el chat de ahí, Nacho? Estoy en ello. Sí, ahora sí. Lo que pasa es que si saco la pantalla, un momento. Si la necesitamos la... A ver qué leo. De momento, muchas gracias por todos los comentarios positivos. Estoy halagado. Yo os animo también a preguntar si alguna cosa de concepto no ha quedado clara, porque soy consciente que he dado varios conceptos de forma sucinta, que también estoy encantado de explicar mejor alguna parte. Pero está bueno porque abre la puerta también en todo caso, si uno le interesa, luego también leer el paper y ir por ese lado. Sí, para mí es un reto, pero creo que como ecólogos hay que empezar a colaborar entre disciplinas. Y creo que eso, que hay que perder el miedo a la gente que hace trabajo empírico, incorporar a teóricos en trabajar con ellos, y a los teóricos incorporar a gente que haga trabajo empírico para poder también validar esos modelos. ¿Y cómo ves vos la utilización de estos modelos
en el futuro en la práctica. O sea que más allá del avance, la comprensión y ahora eh, la validación de el desarrollo de nuevos aspectos teóricos, la validación con datos reales, como en esto que hablabas al principio de la predicción y la utilidad, ¿cómo lo ves? Sí, yo siendo honesto, creo que al nivel que estamos, estos proyectos, estos tipos de modelos son de momento sobre todo muy útiles para comprender mecanismos y para entender mejor las dinámicas que observamos. Pero probablemente no sean los mejores si uno quiere hacer predicciones finas a corto plazo. Seguramente ahí tendrías que meterte, no sé, en otro tipo de modelización que quizá tenga menos parámetros, pero lo que nos pueden guiar mucho es a qué tipo de mecanismos no podemos obviar y qué tipo de mecanismos sí podemos obviar y ir refinando otras cosas. Pero sí, en ningún momento vendería este tipo de modelo relativamente complejo, con mucho parámetro, para tomar decisiones de conservación en un parque natural. Creo que ah, ahí hay que utilizar otro tipo de métodos. Bueno, hay varios comentarios más. Sí, me pregunto sobre los códigos. Mayormente trabajamos en R. Tanto los códigos del paquete que hemos hecho de CXR, todo esto está en R, y los de calcular la estabilidad estructural también están en R adjuntados con el paper. Y Sergei Saavedra, que es el que lo estaba montando, no sé si también los tiene en algún lenguaje más de programación, porque sé que él también trabaja con Python y desconozco si también los tiene. Pero en todo caso son códigos relativamente sencillos de implementar, pues son ecuaciones que se pueden implementar en cualquier programa de código sin más problemas. Si sabes Python puedes traducirlo sin problema. Me alegro de haber roto una lanza en favor a la estadística. Yo creo que también es una herramienta de primer nivel para los ecólogos, así que perdémosle el miedo. Ahí ya sé que hace muy buena estadística en Argentina, así que ¿qué más? Sí, la limitación en cuanto al tamaño de la comunidad. Yo creo que ahí la limitación es simplemente que puedas obtener datos. Si tú quieres parametrizar todos los parámetros de una comunidad de 100 especies, el problema es que necesitas saber cómo compiten cada una de estas 100 especies con las otras 99, lo cual es complejo. Dicho esto, yo creo que también hay atajos para poder hacer estos tipos de parametrización, como por ejemplo en redes tróficas el tamaño del cuerpo está muy relacionado con a quién te vas a poder comer y cuánto vas a poder comer. Entonces, si tú puedes hacer una parametrización más laxa utilizando estos proxies de pues que ocurran en el mismo lugar, que fenológicamente puedan interactuar, que por la relación de tamaño de cuerpos funcionen, y puedes ir simplificando puedes poner tantas especies como quieras. ¿Alguna preguntilla sobre que va en la línea de lo que estaba comentando? Por ejemplo, si hay características de las plantas y los polinizadores que nos pueden ayudar a predecir su interacción. En estos trabajos no lo hemos incorporado, pero yo creo que es una forma de estimar estas posibles interacciones mutualistas. Entonces, en vez de medirlo todo finamente, uno puede utilizar esos caracteres para predecir qué especies interaccionarán. Depende mucho de tu pregunta y de la profundidad que quieras llegar, pero creo que es un buen proxy
al menos mientras no tengamos mejores datos. Juana Coquero me pregunta sobre las diferencias de fitness. Sobre todo asociadas a especies generalistas. Yo entiendo la pregunta que aquí la biología de la especie es muy importante y cada sistema va a funcionar diferente. Por eso, una cosa que a lo mejor no he hecho mucho hincapié, pero en nuestro sistema, al principio de todo, cuando ponemos polinizadores, mejora la coexistencia. Pero esta respuesta no es única. Por ejemplo, en un sistema donde la planta que más se beneficia de los polinizadores también será más competitiva, a poner polinizadores aún la hará más dominante y excluirá a las otras. Entonces yo creo que ahí has de conocer tu sistema de estudio y se pueden dar todas las casuísticas y combinaciones, al menos a priori. Un estudio que sería súper interesante sería ver si normalmente las especies que producen más cantidad de semillas son menos dependientes de polinizadores de forma general o no. Yo esto lo he estado buscando y no he encontrado ninguna referencia que lo mire de forma un poco global, pero saber eso nos ayudaría a saber si estas relaciones de fitness y de nicho de polinizadores están relacionadas o no. No sé si ahí me he explicado. Más preguntas en el experimento, si eran condiciones cerradas y la respuesta a si sabíamos las preferencias de los polinizadores es totalmente sí. De hecho, elegimos los polinizadores muy con con mucho tino para que sean fáciles de manejar. Son polinizadores que son todoterreno, que sabemos que son fáciles y que sabíamos a quién iban a visitar y que por lo tanto teníamos una red un poco interesante y que no que todo estuviese conectado con todo. Si hubiésemos puesto 3 abejorros de diferentes especies, pues hubiese creado una red totalmente conectada. Entonces hubiese tenido menos gracia poder mirar la estructura de la red. Me pregunto si tenemos pensado añadir el tema de plaguicidas. La verdad es que no. La verdad es que no porque no tenemos el conocimiento muy profundo de toxicología en el laboratorio. Hay muchas capas que se le podían añadir y, y esta es una de ellas. Pero por el principio tenemos más experiencia en temas de pues, cambio de recursos o incluso cambio de temperaturas. Es más fácil de explorar. Y sobre todo porque esto ya a nivel personal, mi sensación es que el mundo de la ecotoxicología evoluciona muy rápido, hay gente muy buena en ello y si te quieres meter ahí has de ser una prioridad para ti. No puedes incluirlo tranquilamente y viendo qué pasa, porque para cuando hayas sacado algo habrán cambiado los compuestos, las regulaciones, el conocimiento. Y esa es una de las razones por las cuales no nos metemos en toxicología, porque sería un esfuerzo importante que, que ya están haciendo otros laboratorios en este sentido. Así que, bueno, Nacho, exacto. O sea que te dejamos ir Puntualidad. ir a cenar con la familia. Bueno, muchas gracias nuevamente. A vosotros. Fue excelente, muy agradecido. Un abrazo. Gracias. Y gracias a todas y a todos por participar.